Bueno, en este video vamos a ver cómo resolver el ejercicio número 31. Es el primero que hacemos de función sí. Las consignas eran estas. Decían que había que calcular el valor de un impuesto. Teníamos como dato el valor de la propiedad y podían suceder una de dos cosas. Que el valor de la propiedad fuera menor que 50.000, en cuyo caso había que aplicar un impuesto del 3% del valor de la propiedad, o que fuera mayor o igual a 50.000, en cuyo caso había que aplicar un 5% del valor de la propiedad. Bueno, yo lo voy a hacer en Excel. Acá yo ya armé más o menos las tablas. Entonces, para el impuesto tengo dos posibilidades. Uno sería este caso, el valor de la propiedad menor a 20.000, que la cuenta que tendría que hacer es tomar el valor de la propiedad y multiplicarlo por el 3%. ¿Sí? De esa manera, como el valor de la propiedad es menor que 50.000, multiplico por el 3%. Me da 600 pesos. La otra posibilidad es que el valor de la propiedad sea mayor que 50.000. Mayor o igual, en cuyo caso lo que tengo que hacer es tomar el valor de la propiedad y multiplicarlo por el 5%. ¿Sí? La idea es poder crear una función donde no tenga que escribir explícitamente el importe, el porcentaje, sino que este porcentaje lo determine una función sí. De esa manera yo puedo escribir la misma función para cualquier importe. O sea, voy a crear una función sí que tenga las dos fórmulas adentro. ¿Sí? Bien. Vamos a ir entonces, la voy a escribir en esta celda. Voy a borrar lo que está y voy a escribir la fórmula. El igual, que indica que lo que viene a continuación es una fórmula, la función, que es sí, el paréntesis que abra, y el primer parámetro, la prueba lógica. Esta prueba lógica es la que va a determinar cuál de las dos fórmulas usar. Entonces, en este caso la prueba lógica es que si el valor de la propiedad es menor que 50.000, entonces, punto y coma, escribo la primera fórmula. La primera fórmula era el valor de la propiedad por 3%. Si la prueba lógica no es verdad, entonces será el valor de la propiedad por 5%. Cierro el paréntesis, le doy enter, entonces me dio 600 porque es el 3% de 20.000. Pero si en lugar de 20.000 yo tuviera 80.000, también resuelve calculándome el 5% de 80.000. En este caso, yo la misma fórmula la estoy usando para los distintos valores de las propiedades. ¿Sí? Vuelvo a poner en la pantalla la fórmula. ¿Sí? El primer parámetro es la prueba lógica, donde determina si se va a usar esta fórmula o esta fórmula. El segundo parámetro, el sí verdadero, que es la fórmula que va a usar cuando la prueba lógica sea verdadera. Y el tercer parámetro, el sí falso, que es el valor que va a usar cuando la prueba lógica sea falsa. ¿Sí? Bueno, ahí está la fórmula. En el segundo ejercicio decía que tenía el valor de una cuota y la forma de pago. ¿Sí? Estos son datos, estos ya vienen. Entonces tenía dos posibilidades, que sea cheque o que fuera efectivo. Tengamos en cuenta que estos datos vienen validados, o sea, acá no puede aparecer otra cosa que no sea cheque o efectivo. Entonces, estoy en el mismo caso que acá. Tengo dos fórmulas. Una era que si pagaba con cheque tenía que aumentarle el 10% al importe de la cuota, o el 1%, voy a ver las consignas, no me acuerdo si era el 1 o el 10%, ¿sí? En caso de que el importe, si fuera efectivo, se le descontaba el 10%, y si era con cheque, tenía que aumentarle el 1%. Entonces, si es cheque, tengo que aumentarle el 1%. En este caso tendría que pagar 101. Y si fuera efectivo, en este caso tendría que pagar 90. ¿Sí? Entonces, analicemos primero las fórmulas. Las fórmulas serían, como está pagando con cheque, es el número más el mismo número, ¿sí?, multiplicado por el 1%. El 1%, perdón. Entonces, ahí están los 101. O sea, el importe de la cuota más el 10%, el 1% del importe de la cuota. En el segundo caso,
lo que teníamos que hacer era descontarle el 10%. Entonces es el importe de la cuota menos el importe de la cuota por 10%. ¿Sí? Entonces ahí aparecieron los 90. ¿Sí? ¿Qué es? Repito, el importe de la cuota menos el 10% del importe de la cuota. Bueno, tenemos el mismo caso que el anterior. Ahora lo que pretendo hacer es una función que resuelva las dos posibilidades de manera simultánea. ¿Sí? Si acá aparece cheque, que me devuelva 101, y si acá aparece efectivo, que me devuelva 90. Entonces tengo que hacer la misma lógica que en el ejercicio anterior. Voy a poner igual, sí, abro paréntesis. ¿Cuál es la prueba lógica en este caso? La prueba lógica va a determinar si pagó con cheque o con efectivo. Entonces tendré que ver si este valor es igual a cheque. Siempre que uso literales, texto lo tengo que poner entre comillas. Entonces, si es cheque, tengo que usar la primera fórmula, que era esto más el 1% de este valor. Esto por el 1%. ¿Sí? En caso de que esta prueba lógica sea falsa, ¿qué quiere decir que sea falsa? Que no es igual a cheque. Entonces, si no es igual a cheque, es efectivo. Entonces, si es efectivo, lo que tengo que hacer es el importe de la cuota menos el 10% del importe de la cuota. El importe de la cuota por 10%. ¿Sí? Cierro paréntesis. De esa manera me calcula ahí el 101 y acá me vuelve a calcular sumé en lugar de restar. Tenía que descontar acá. Es menos. ¿Sí? Ahí está. Y ahí ahora sí me descuenta el 10%. Vamos de vuelta a la fórmula. Entonces es verificar si la forma de pago, eso sería la prueba lógica, si la forma de pago es igual a cheque. Cuando esto es verdad, entonces viene al valor si verdadero. Y si esto es falso, viene al valor si falso. Son las dos fórmulas dentro de la función si.